Bueno, y intentamos hacer una transmisión en vivo, estamos como todavía nos falta un poco actualización, ¿no? Entender cómo se maneja esto, pero ya lo vamos a tratar de dominar. Mientras tanto, vamos a hacer esta charla de manera solamente telefónica, porque es un tema muy importante que no lo queremos dejar pasar por alto. Ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el lema de este 2024 y que se va a quedar hasta el 2026 es cambiar la narrativa. Y el objetivo es derribar barreras como el estigma, crear conciencia y crear una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio. Todos, individuos, comunidades, organizaciones, gobiernos, todos tenemos un papel importante para desempeñar en el cambio de esta narrativa sobre el suicidio, para comprometernos, para acompañar, como para dar un dato así como general, hablando solo en la región América. En 2021, tiempo de pandemia, 100.933 personas murieron por suicidio. Sería genial que esa tasa vaya bajando a medida que se vaya organizando políticas, ¿no?, para acompañar, leyes que también acompañen, y la gente que tenga la información para saber de qué manera, como familiar, como amigo, como vecino, acompañar en esto que es tan importante. La pregunta es, ¿se puede prevenir el suicidio? Y por eso en línea con nosotros la licenciada Edith Mongeau. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenos días, Cris, ¿cómo estás? Un tema realmente tremendo, por como vos misma hablaste de las cifras, y hay otra cifra que también eriza la piel. Se muere más gente mundialmente por suicidio que por crímenes y guerra. Así que realmente es un tema para el que tenemos que tomar conciencia de este tema. ¿Qué es el suicidio?, ¿no? Porque primero tenemos que considerar algunas situaciones para que realmente podamos darnos cuenta que sí, que se puede prevenir. El suicidio es un pasaje de un profundo sufrimiento que padece una persona en el cual lo urgente es salir de ese estado una vez por todas. Es como que la persona se encuentra en un callejón sin salida y pareciera que la única salida viable es quitarse la vida. Y lo que está motivando este acto, el objetivo principal es superar en forma rápida esa angustia que lo está invadiendo y que no puede manejar. O sea, que es importante que sepamos que en este proceso nosotros podemos intervenir. Cuando llega esta etapa, que es una etapa muy, muy importante, es muy importante la contención que la persona puede tener, porque en realidad los primeros síntomas que la persona padece es un malestar general, es un proceso interno que tal vez nosotros no podamos ver, pero que implica la negación de la vida. Esa persona no tiene proyectos, implica la descalificación de sí mismo, su autoestima es nula, y implica también un profundo deseo de no vivir más, no tiene futuro. O sea que esos tres síntomas son los que inician un proceso que muchas veces no tiene retorno. Es a partir de ese proceso, cuando hay una negación por la vida, una descalificación de sí mismo, un profundo deseo de no vivir, o sea, no tiene proyectos, una autoestima nula y decide no querer vivir más sin vislumbrar un futuro promisorio, es a partir de ese momento cuando se presenta un giro repentino hacia la muerte. O sea, la obsesión es un deseo constante de morir. De ese deseo constante de morir pasa el deseo de autoeliminarme. Yo lo voy a hacer, me quiero morir, como no me muero normalmente, voy a hacerlo, voy a idear una forma de hacerlo. Y ahí el tercer paso sería el pasaje al acto suicida. O sea, la aproximación al extremo de considerar la muerte nutre la vivencia del pensamiento suicida.
O sea, la consideración constante de la muerte nutre ese pensamiento que lo tengo cada vez más firme y acrecienta puntualmente y momento tras momento el riesgo del pasaje al acto suicida. Sí, eso es todo sí. Lo que es importante que sepamos qué es lo que pasa para que nosotros también podamos pensar en poder prevenirlo. ¿Estás de acuerdo, Cris? Sí, aparte pensaba en el profundo sufrimiento hacia su propia vida, ¿no? Personas que están sufriendo intensamente y que por ahí la búsqueda de la solución para esa persona es justamente esto, ¿no? No ven un futuro valedero, y entonces creo que la decisión va por ahí para ellos, ¿no? La idea de querer morirse. Entonces, decías vos muy bien, ¿no? Cómo detectar que esa persona está en esos niveles tan avanzados de depresión, que, bueno, seguramente es porque no buscaron ayuda profesional a tiempo, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos que ver, y a veces nos damos cuenta, que hay personas que tienen una sensación de fracaso personal, o laboral o familiar, que la persona se va desalentando, se va opacando. A veces hay un reproche social que lo sume en una desesperanza profunda. Esto no tiene salida. La persona se repliega sobre sí mismo y es como que padece una gran soledad. Y muchas veces alrededor hay una red muy pobre de apoyo social, claro, para poder ejercer una buena contención, que se puede hacer desde la amistad, desde la familia, desde un club, una iglesia. Hay un montón de espacios sociales que pueden intervenir en cambiar esas sensaciones, ese proceso interno tan negativo, ¿no? Y bueno, eso lleva a trastornos mentales y a veces a enfermedades crónicas emocionales, claro, que son incapacitantes. Creo ¿no es cierto? que ahí está el problema, ¿no? Con la enfermedad crónica emocional, porque no es tan fácil como decirle, andá y hace esto que se te va a pasar, hace esto como la fórmula mágica, ¿no? Hay todo un proceso que atravesar para poder sanar. Claro, y no nos damos cuenta que en ese proceso en que la persona está mal, muchas veces lo que está haciendo, está planificando el acto, y generalmente con métodos rápidos y efectivos, como pasa con los adultos. O sea, vemos dos franjas etarias con respecto al suicidio. Una es la adolescencia, de los 15 hasta los 24, generalmente, y después la otra está después de los 60, en la gente de edad, y generalmente la característica entre uno y otro es que el adolescente generalmente utiliza ese acto como un aviso, y a veces se hacen cortes en sus brazos, en su cuerpo, para generar un sangrado, que es como estar avisando, me está pasando, claro, algo, pero muchas veces no llega a la muerte. El adulto generalmente usa métodos más certeros, como la precipitación, el ahorcamiento, el atropello de un tren, el uso de un arma de fuego. Por eso es muy importante que en las casas no haya ese tipo de elementos como el arma de fuego, porque es algo que muchas veces se puede usar para un acto tan lamentable y tan irreversible como es el suicidio, ¿no? Totalmente, porque hablamos recién cuando arrancamos la charla sobre la tasa de suicidio, pero no hablamos sobre los intentos de suicidio, que seguramente también van a la par. Exactamente. Muchas veces es un paso que alerta a la familia como para que detecten el problema, y generalmente cuando hay un intento de suicidio hay una internación. Cuando los papás o la familia se contacta con esta realidad, generalmente es internada la persona, porque hay algo que es básico. Cuando la persona es peligrosa para sí o para terceros, se produce la internación, que a través de psicofármacos, de medicación, bajan ese impulso, y obviamente a través de una psicoterapia rigurosa, ayudarla a la persona a que tome contacto con la vida, porque en realidad
este acto tiene que ver y ataca y revela diferentes niveles de la persona. A nivel clínico, muchas veces es el consumo abusivo de drogas, de alcohol, o la aparición de una depresión o de un brote psicótico. Pero a nivel ambiental se produce porque hay un entorno familiar y social deteriorado, a veces un desengaño amoroso, a veces tormentas emocionales muy intensas a las que no se le puede dar un sentido positivo. A veces son problemas con su orientación sexual o fracaso escolar o bullying o ciberacoso. Y también esto aqueja a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque la presencia de algunas características de personalidad, como la impulsividad, la baja autoestima, la inestabilidad emocional o la dependencia emocional extrema, llevan a pensar en ese desenlace como único factor liberador de esa angustia en ese callejón sin salida. Qué desolador, ¿no? Qué tristeza enorme. Pensaba, ¿no? En lo qué pasará por la cabeza de la gente, y siendo esto un problema de salud pública y tenemos una ley que ampara para la capacitación de los profesionales y para el abordaje, ¿no? A nivel salud del acompañamiento, sigue faltando un montón, ¿no? Porque toda esta gente que sufre depresión, que es el paso anterior a la depresión, muchas veces no tienen una consulta rápida. No hay turnos rápidos. Creo que es una de las profesiones que más tardas en conseguir un turno, por lo menos acá en Argentina, ¿no? En esos casos a veces hay que ir a una guardia de un hospital de salud mental, en el cual, por ejemplo, en el Borda o el Moyano generalmente hay guardias permanentes y muchas veces son muy útiles para estos casos. Nosotros podemos realizar una prevención primaria, vos estás hablando de las políticas de salud pública y la educación, ¿no? Con los niños y adolescentes, y creo que la base es prestarle un apoyo afectivo incondicional y crear en los adolescentes y en los niños la conducta de pedir ayuda cuando la necesiten, poder enseñarles a afrontar las emociones y situaciones negativas que ellos tienen que enfrentar, y también sembrarles la idea de que las frustraciones no son el fin de una etapa de la vida, sino que las frustraciones son oportunidades para hacer algo nuevo y diferente, y para descubrir potenciales que teníamos guardados y que pueden surgir a través del problema. Totalmente de acuerdo. Bueno, un tema que la verdad a mí me conmueve, me toca muchísimo. Me da mucha tristeza saber que la gente está pasándola tan mal, que no encuentra un camino posible y que la única decisión que pueden llegar a tomar es esa, ¿no? Sobre todo cuando recién hablabas de adolescentes, que son dentro de la estadística los que más recurren a tomar esa drástica decisión, ¿no? Acá en nuestra zona estamos cerca de una estación de tren y siempre tenemos noticias de alguien que ha tomado esa decisión, y es enorme y muy, muy triste. Por eso está bueno que lo que estás diciendo ahora, que la familia tome cartas en el asunto, que vea lo que está pasando en su alrededor, que no se centren solo en lo que le pasa a uno, sino en lo que le pasa a toda la familia, ¿no? Y prestar atención a las actitudes, a los cambios, a la falta de motivación, a la falta de acción, a todo eso que estabas contando recién, ¿no? Exactamente, y ya que nombraste la familia, lo que queda la familia queda destrozada cuando hay un suicidio, porque el impacto psicológico de la conducta suicida alcanza dramáticamente a cada uno de los familiares, no importa cuál sea el vínculo, cercano o más lejano. Cuanto más cercano, el impacto es más difícil de superar y más agresivo y más angustiante, ¿no? O sea, no se puede dejar de lado lo que le sucede a los seres queridos, porque es una situación que los marca de por vida. O sea, toda la vida van a seguir viviendo el sabor de ese drama que sigue vivo en la herida, con una actitud de lucha incansable por sanar. El dolor de las pérdidas incluso
queda mezclado con la vergüenza, porque muchas veces tratan de ocultar a la gente. Se me suicidó un hijo, se suicidó mi mamá, se suicidó mi papá. O sea, no solo la gente joven, sino también los ancianos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Acompañar a los ancianos. El porcentaje de ancianos que cuando están solos, cuando están con depresión, cuando tienen enfermedades discapacitantes, cuando pierden la pareja, cuando los hijos se sienten abandonados por los hijos, cuando tienen la sensación de que son una carga para los demás, cuando tienen una incapacidad funcional real, y muchas veces cuando hay aislamiento social, ¿no? Claro. Este rango etario no lo tenemos que desestimar. Sí, aparte también pensaba que como todas las conductas, todos los comportamientos que tenemos como padres, como adultos, también los chicos repiten, esto también se puede llegar a repetir, ¿o no? Sí, exactamente, no hay una herencia, o sea, no hay un gen suicida que haga que yo, porque mi papá se suicidó, tengo más probabilidad de suicidarme desde lo biológico, desde la genética, desde lo que tiene mucho poder es el ejemplo que yo recibo, que en determinadas situaciones la herramienta más efectiva es el suicidio. Ese ejemplo es lo que en la familia puede tener un gran poder. Por eso es importante esa educación emocional y esa detección de los procesos internos que alguien dentro de la familia esté pensando. No está mal hablar del suicidio, muchas veces es mejor no hablar por las dudas. No, al contrario, tenemos que hablar, porque cuando la persona puede hablar, pierde fuerza ese intento de quitarse la vida. Cuando lo puede expresar, cuando hay alguien que lo escucha, que lo contiene, pierde fuerza. Y aparte el otro se puede enterar que tal vez esté en una etapa incipiente de un proceso que se puede regenerar y que se puede revertir. Totalmente, porque aquel que tiene en su pensamiento la necesidad de suicidar, lo que quiere en realidad es dejar de sufrir, terminar con ese sufrimiento, y entonces una vez que estaría muerto, ponele, ya no sufre más, deja de sufrir. Entonces la idea sería atacar el sufrimiento, ¿no? Trabajar eso, qué es lo que hace sufrir a la persona, qué es lo que está pasando en su alrededor, y entonces, pero para eso necesita un acompañamiento profesional, por supuesto, más allá de la familia, ¿no? Exactamente, porque ve la vida de una manera, obviamente que necesitaría psicólogo y necesita psiquiatra, claro, ¿no? Porque realmente muchas veces, si es incipiente la etapa, muchas veces la mayoría de los jóvenes piensa a nivel fantasía: si yo me muriera esto se acabaría, no me pelearía más con mis padres, no tendría que ir a la escuela todos los días. A veces puede haber un pensamiento recurrente que desconocemos la gravedad que tiene. Eso puede ser, pero cuando nosotros alimentamos las pautas que son los desencadenantes de una vida excelente, o de una vida con futuro, tenemos que pensar en alentar a nuestros chicos con proyectos, fortaleciéndoles la autoestima, hablándoles del futuro, y poder darnos cuenta que el alrededor no lo puede condicionar. Yo tengo que trabajar por todo eso dentro de las personas que estén a mi alcance. Si no lo puedo lograr o veo que la cuestión sigue, es muy bueno poder sugerir un terapeuta que va a decidir si es necesaria la intervención del psiquiatra con la medicación correcta, porque tal vez haya una depresión de base o tal vez haya una impulsividad que haya que resolver y que puede ser la desencadenante del paso al acto. Totalmente de acuerdo. Edith, ¿dónde la gente puede seguir charlando con vos, contarle de tus redes y sobre todo tu libro, que es valiosísimo para tenerlo como una Biblia? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Edith Monchau, también en YouTube, en Facebook. Allí los amigos, los oyentes se comunican a través de mensajes y con mucho gusto vamos a seguir charlando.
Y el libro Corazón Inteligente, no te olvides que es un libro inteligente, sí. Lo ponen ahí en el Google el libro Corazón Inteligente de Mongeau y van a ver un sinfín de lugares. Están los mensajeros.com que te lo llevan a tu casa, también la red de librerías Teniel, y en la costa atlántica todas las librerías de la costa atlántica tienen Corazón Inteligente, así que si te vas por ahí, pará en la librería y léete un libro que te va a venir muy bien. Excelente, una lectura ágil que te propone Edith Mongeau desde la vida misma y desde los sentimientos y cómo, bueno, gestionar las emociones. Te mandamos un gran abrazo, te queremos mucho, hasta el próximo miércoles. Igualmente, un beso a todos, Cris. Chao, chao.